Ok, entonces vamos a comenzar. Hoy día comenzamos entonces la clase de hoy, que por esta vez la estamos haciendo de forma sincrónica con Zoom, por el día en específico. Y hoy día es una clase muy importante, pienso yo también, porque es la clase sobre indicadores de rentabilidad. La semana pasada hemos hablado de planificación con participación ciudadana, cómo planificamos un proyecto, cómo evaluamos la participación ciudadana y cómo la generamos en los proyectos de transporte. Y la clase también anterior a esa fue sobre la evaluación social de proyectos con esta charla que hizo Lorena Herrera. Entonces, un poquito hoy día vamos a profundizar sobre eso y vamos a ir avanzando también en los temas que vemos del curso, ¿ya? Entonces hoy día nos toca este tema, ¿cierto? Que yo lo tengo por acá, es sobre indicadores de rentabilidad, ¿ya? Entonces aquí yo voy con un puntero también, cualquier cosa ustedes me van viendo por acá y me hacen preguntas, ya directamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a recordar algunos conceptos que me parecen súper relevantes. Vamos a conversar sobre los tipos de evaluaciones, cuáles son los principales criterios de rentabilidad. Y por otro lado también vamos a ver indicadores. ¿Qué indicadores tenemos hoy día disponibles y que usamos comúnmente para evaluar proyectos? Especialmente desde el aspecto social, ¿ya? Y también vamos a ver qué es lo que es el análisis de sensibilidad, para que también ustedes lo tengan en cuenta, ¿ya? Entonces son esos puntos que vamos a ir revisando, ¿ya? Entonces, lo primero, recordemos algunos conceptos para también no ir olvidándonos con la lógica del curso. Siempre estamos en el marco de un proyecto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es un proyecto? Entonces, recordemos que un proyecto, en el marco del curso, un proyecto de transporte, como bien dice ahí, es una idea que cambia una situación actual, ¿ya? Y que genera beneficios y costos. Ojo con esos dos puntos porque es un poco lo que se basa este curso de evaluación. Tenemos que evaluar beneficios, evaluar sus costos. Y también no olvidar porque de alguna manera estos proyectos generan impactos. Impactos que muchas veces son externos, de alguna manera generan impacto a la ciudad, al medio ambiente, etcétera. Entonces, hoy día tenemos la idea, por ejemplo, si yo digo, oye, construyamos un nuevo puerto, bueno, ¿qué significa eso? Obviamente van a haber beneficios, van a haber costos asociados a ese proyecto y va a haber impactos, ¿cierto? Entonces yo puedo a partir de una idea ir identificando esto que les menciono acá. O sea, eso es lo clave, ojalá les quede este mensaje de lo que es un proyecto. Lo que ustedes avanzaron en las tareas, ¿cierto? En el primer ciclo un poquito, en la tarea que hicieron, ¿cierto? Sobre esa grabación que se hicieron ustedes, ¿cierto? Fue principalmente destacando la situación actual. O sea, qué es lo que había hoy día en el territorio, en sus proyectos que están revisando. Entonces, después vamos a pasar a las soluciones para evaluar de alguna manera cómo se pueden mejorar de alguna manera esos impactos, ¿cierto? Que están pasando hoy día. Entonces, las soluciones también, por cierto, van a tener su impacto. Entonces, también los vamos a evaluar, ¿ya? Entonces, siempre hay una situación actual y hay una situación mitigada. Hay escenarios de solución y esos escenarios de solución se revisan con evaluación también de proyectos. ¿Ya? Va quedando más o menos claro por ahí, pero no olvidar esos puntos importantes. ¿Ya? Recordemos también que siempre hay un ciclo de un proyecto. El proyecto no puede ser inmediato, tiene que tener un proceso. Entonces, recordemos estos aspectos importantes. El ciclo del proyecto parte con una preinversión, luego con una inversión y luego la operación. Estos son los grandes grupos del ciclo. En la preinversión, obviamente yo preparo, evalúo el proyecto, si se fijan acá, pienso en la vida útil, veo los aspectos de mercado, demanda, estudios básicos de demanda, aspectos de técnicos, económicos, financieros. O sea, acá estoy en la parte del prediseño, ¿se fijan? Pasar de los estudios de demanda básico a prediseño, ¿cierto? Algo de anteproyecto puedo ver acá, ¿ya? En la parte de inversión, ahí ya es mucho más detallado, obvio todo. Ahí puede estar el diseño propiamente tal, ya no es anteproyecto solamente, acá hay diseño. Y también hay una materialización física de la inversión, o sea, el proyecto se empieza a construir. Para eso yo tengo que ya haber tenido la ingeniería de detalle, ¿cierto? Entonces acá hay todo un tema también de cómo el proyecto se empieza a ejecutar, la construcción misma, la compra de materiales, etc. Y posteriormente hay un ciclo de operación.
la mantención, la marcha del proyecto, puede haber un tema de seguimiento, control. O sea, no olvidar estos tres grupos. Yo podría preguntarle a ustedes, claro, ¿cuáles son los grupos importantes de un ciclo de un proyecto? Ustedes tienen que saber al menos estos tres aspectos, ¿ya? O sea, eso es súper clave para entender lo que vamos a ver más adelante, ¿ok? Y en ese sentido, bueno, la gran pregunta es ¿por qué evaluamos los proyectos? Ya esto es más bien recordando, ¿cierto? Lo hemos conversado en otras clases anteriores. Hay un tema de asignación de recursos, yo tengo que saber cuál es el caso que más me conviene, ¿cierto? Obviamente hay recursos que son escasos, entonces yo tengo que saber cuál es la solución más adecuada para solucionar mi situación actual. Tengo que apoyarme de esta evaluación para tomar decisiones, ¿cierto? ¿Cuál alternativa es más rentable? ¿Ya? Y ojo, rentable, como bien decíamos en las clases anteriores, no solamente el punto de vista privado, sino que también del punto de vista social, ¿ya? Hay que medir de alguna manera los beneficios, los costos de un proyecto para saber su impacto, para saber a quién le impacta y cómo. Y por tanto, obviamente, tenemos que saber cuál será la rentabilidad de un proyecto. O sea, cuándo va a empezar a ser rentable, a partir de qué momento. Porque al principio, obviamente, hay mucha inversión, hay costos iniciales que son muy altos. Pero llega un minuto que el proyecto empieza a ser rentable, ¿cierto? Entonces queremos saber cuándo empieza a pasar eso. O sea, hay un tema de tiempo. ¿Se fijan? O sea, eso es importante para ir recordando. Acuérdense, estas cosas ya las hemos mencionado, pero es importante tenerlas en cuenta. ¿Ok? Ya, ustedes me avisan ahí, Ágata, Valentina, si vamos bien, ¿ya? Entonces, esos son aspectos importantes. Y por tanto, de alguna manera, yo siempre voy a buscar un aumento de riqueza. En términos de riqueza me refiero de valor agregado también. No riqueza solamente de ganancia privada, sino que también de ganancia a la sociedad también, ¿cierto? Entonces, y tengo los recursos disponibles. Hay un presupuesto, naturalmente, de un proyecto. Entonces, no me puedo escapar de ese presupuesto. Ahora, ¿cuáles son las etapas de un proyecto? De nuevo, recordemos las etapas, ¿cierto? No los ciclos son antes, ¿cierto? Las etapas son de un proyecto, ¿cuáles son las etapas importantes? Entonces, primero, yo tengo que generar una idea, ¿cierto? Una idea que me va a permitir solucionar la situación actual. Esa idea pasa a un estudio de perfil, ¿cierto? Ese estudio de perfil es más bien como esos estudios de demanda, estudios básicos de demanda, donde yo empiezo a hablar conceptualmente de la idea, cómo se vería en el trazado, cómo se vería en la sección, en planta, ¿cierto? Desde, mirado desde arriba, desde la sección, mirado desde un corte, ¿cierto? O mirado desde el lado, ¿cierto? Y luego empiezan los estudios de prefactibilidad, donde yo voy viendo más bien prediseño, voy viendo qué tan factible es, ¿cierto? ¿Cuáles son las alternativas? Algunas rutas, ¿cierto? Yo ahí elijo de repente 3 o 4 escenarios y los analizo. Y después yo me quedo con el escenario mejor y hago un análisis mucho más efectivo de ese escenario que elegí. Y por eso está el estudio de factibilidad. Ya elijo la solución y me voy de lleno al prediseño, perdón, de lleno al anteproyecto, ya teniendo el prediseño, me voy de lleno al anteproyecto con ingeniería de detalle y mucho más después en avanzando en esa etapa. ¿Se fijan? O sea, nosotros en este curso vamos a tratar de explicar un poquito esta etapa, a través de su experiencia cuando vayan trabajando en las tareas. Entonces yo acá también les podría preguntar, para reforzar la idea también, cuáles son las etapas de un proyecto. En la prueba, por ejemplo, les puedo preguntar y ustedes tienen que saber. Son estas las etapas y esas son las características de cada uno. ¿Ya? Teniendo en cuenta eso, yo les quiero preguntar a ustedes ahora, bueno, ¿cuáles son las evaluaciones económicas? ¿Cómo vamos a evaluar efectivamente un proyecto? Y ahí entonces aparece 3 alternativas, ¿ya? Costo minimización, costo efectividad y costo beneficio. Son 3 alternativas que nos permiten comparar las diferentes soluciones y evaluar las posibles mitigaciones o impactos que genera un proyecto, ¿ya? Pero ahora, pregunta para ustedes, ahí Ágata y Valentina que están conmigo acá. Bueno, ¿cuál elegimos? ¿Qué opinan ustedes? Eh, ¿Qué se les viene a la mente? ¿Cuál elegirían ustedes? ¿Costo minimización? ¿Costo efectividad? ¿Costo beneficio? ¿Qué opinan ustedes, Valentina? Em, yo creo que elegiría costo-beneficio, Ok. ¿Y por qué? porque tengo que considerar si realmente el valor que estoy pagando me va a traer los beneficios que necesito que se consideren. Perfecto, perfecto. O sea, hay un tema de eficiencia, ¿se fijan? O sea, si es que no es efectividad, acuérdense, efectividad es que se soluciona.
No estamos necesariamente siendo eficientes. En costo-beneficio hay una eficiencia detrás. O sea, quiere decir que yo, como bien dice Valentina, estoy ocupando la mejor manera los recursos para también ser eficientes y por tanto beneficiar a la mayor cantidad de personas posible, ¿cierto? Solucionando obviamente los problemas. Perfecto, muy buen punto. ¿Sí? Ágata, ¿se entiende ahí un poquito las diferentes alternativas? O sea, costo-minimización, costo-efectividad, costo-beneficio. ¿Ya? Sí, pues la diferencia entre costo-efectividad y costo-beneficio no veo tanto porque sí hay una, un aspecto de efectividad entre, dentro del costo-beneficio. ¿Cuál es la diferencia? Mira, muy buena pregunta, Ágata. Lo vamos a revisar en un ejemplo más adelante. ¿Ya? Ok. Súper, súper. Entonces, la gran pregunta, bueno, ¿cuál elegimos? Y la gran respuesta es, miren lo importante, se debe elegir de acuerdo al objetivo planteado. Depende del objetivo de lo que estamos evaluando. ¿Qué queremos evaluar? Justamente como ustedes dicen, se fijan que Valentina dijo, yo quiero evaluar pensando en la eficiencia, en cómo yo aprovecho los recursos. Entonces, dado ese objetivo, entonces ella elige el número 3. Pero todo depende. Se fijan, si yo solamente quiero evaluar para ver si se solucionó nomás el problema, tal vez yo buscaría solamente el número 2, que es costo-efectividad. O si de repente quiero solamente buscar la minimización de los costos, me voy solamente con la alternativa 1. ¿Se fijan? Entonces, todo depende del objetivo de evaluación. Lo vamos a ver en ejemplos más adelante. Miren, primero, costo-minimización. O sea, para que ustedes entiendan, este es el primer enfoque de una forma de evaluar. O sea, si yo les pregunto, ¿cuáles son los diferentes tipos de enfoques de evaluación de proyecto? Ustedes dirían, mire, el primero es costo-minimización, el segundo es costo-efectividad y el tercero costo-beneficio. Entonces, el primero habla de que el objetivo es fijo y se compara el costo de las diferentes opciones. O sea, yo solamente tengo un objetivo fijo. Por ejemplo, imaginémonos que el alcalde de una ciudad, por ejemplo, dice, quiero construir un tranvía para conectar un sector, ¿cierto? Por ejemplo, Reñaca con la estación Miramar del metro. Entonces, en costo minimización, yo solamente buscaría, dentro de todas las opciones, puede ser un vía túnel, viaducto, diferente alternativa, busco la que dé menor costo, o sea, la que esté minimizando el costo. La solución que minimice el costo va a ser la que voy a elegir. En este caso, yo no estoy evaluando los beneficios que genera el proyecto, no estoy viendo si efectivamente es efectiva la solución, ¿se fijan? No estoy buscando si está realmente solucionando el problema, solo busco la que de alguna manera me genere el menor costo. Ya, ese es el primer enfoque, ¿ok? El segundo enfoque es de costo-efectividad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que veo yo? Veo el costo y la efectividad de la solución. O sea, le busco rendimiento, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Por ejemplo, el alcalde, imaginémonos que quiere reducir, o sea, quiere, perdón, reducir las emisiones de contaminantes en el centro de Valparaíso. Imaginémonos que quiere bajar las emisiones por un tema de planificación sustentable, imaginémonos, y dice, tengo diferentes opciones. Entonces, para ver si en el enfoque de costo-efectividad, para evaluar una de las opciones, para saber cuál es la más efectiva, tiene que buscar un indicador, una herramienta que le permita decir, mire, ¿sabe qué? La opción 1 es más efectiva que la opción 2. Aquí no estoy solamente analizando el costo, sino que le agrego un poquito más y estoy analizando acá qué tan efectiva es en relación al costo. Por ejemplo, opción 1, podría el alcalde decir, voy a implementar bicicletas públicas, lo que, por ejemplo, implicaría una inversión de, por ejemplo, 1 millón, un millón de inversión, por inventar un ejemplo cualquiera, y te va a entregar una efectividad de 20 toneladas de CO2 reducida. O sea, eso es lo que la solución te entrega como siendo efectiva. O sea, eso es lo que reduce, ¿se fijan? Es el rendimiento de esa solución. Y la opción 2, por ejemplo, el alcalde podría decir, voy a implementar una zona, por ejemplo, de baja emisión de contaminantes. O sea, por ejemplo, pueden ser que en esa zona no pueden entrar vehículos motorizados, por inventar una idea, y eso implica una inversión inicial de la mitad de la anterior, mitad de la opción 1, pero también tiene menos efectividad en ese caso, tiene 15 toneladas, por ejemplo. Son ejemplos. Entonces, el alcalde, ¿cómo analizaría esto? Diría, bueno, el costo-efectividad de ambas opciones las analizo a partir de un indicador que él llama ahí, por ejemplo, dice, voy a analizar entonces la cantidad de
beneficio a nivel de efectividad, perdón, no quería decir beneficio, pero a nivel de efectividad, ¿cuánto efectivo es a partir de la inversión? Me reduce 20 por una inversión de 1. O sea, tengo una efectividad de 20 toneladas por inversión, ¿ya? Entonces, mientras que la segunda es 15 dividido en 0,5, o sea, me está entregando más efectividad por una misma unidad de inversión. ¿Se entiende? Por tanto, la opción 2 sería la elegida. ¿Se entiende la solución? O sea, aquí le pongo un rendimiento. Veo qué tan efectiva es la solución a partir de una inversión, ¿ya? Y por último, aparece el tercer enfoque, que aquí sí que obviamente hay beneficios. Y esos beneficios son sociales, ¿ya? Especialmente si estamos en proyectos que tienen recursos públicos y que de alguna manera también benefician a la sociedad cuando lo analizamos desde esa perspectiva. Entonces, se compara el costo y la efectividad, obviamente, pero traducido a valores sociales. O sea, entendiendo que también hay un beneficio que se busca en términos monetarios, pero con valor social. Entonces, el ejemplo, podríamos decir ahora que queremos conectar, por ejemplo, el metro. Entonces se compara diferentes opciones para mejorar la conexión en el caso de Barón con el trolebús. Imagínense, queremos hacer realmente intermodalidad ahí en la estación Barón. Entonces, ¿qué podríamos pensar? Opción 1, se extiende la línea 1, por ejemplo, la línea que tenemos actualmente y se va conectando hacia otros sectores. Eso tiene una inversión inicial, pero miren lo interesante, un beneficio social estimado en valor monetario. ¿Se fijan? Era un poco lo que decía Lorena Herrera en la charla que hizo la semana pasada, ¿cierto? Cuando ella decía, podemos valorizar el tiempo ahorrado, podemos valorizar, no sé, la cantidad de emisiones reducida, le podemos poner un valor social, no solamente le podemos cuantificar su efectividad, sino que también la podemos monetarizar desde el punto de vista social. La segunda opción podría ser, no sé, tal vez implementar una pasarela peatonal, ciclovías, veredas. Bueno, eso tendría una inversión mucho menor, pero también tendría un beneficio menor. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la mejor? Yo podría hacer un indicador de beneficio dividido en costo. O sea, la primera solución me da un beneficio de 500 dividido en costo en 100, me da una razón de 5, mientras que la otra me da una razón de 6,7. Por tanto, elegiría la opción 2. ¿Se fijan? O sea, aquí ya estoy valorizando monetariamente el costo y el beneficio. ¿Se entendió? Ahí, Agatha, tal vez respondí un poquito tu consulta, como la diferencia. Sí, sí, es más, Súper, sí, súper. Es más compleja, ¿te fijas? O sea, la costo-beneficio no solamente es efectividad, sino que además lo transforma en beneficios sociales. Esa era la gran diferencia. ¿Ya? Entonces, sí. súper. Ya. Entonces, teniendo en cuenta esto, miren, tenemos que entonces, cuando ustedes hagan evaluación de proyecto a nivel económico, ustedes tienen que preparar un caso económico. Un caso económico donde ustedes pongan en valor todo lo que se está sucediendo. Los supuestos, cuáles son las variables de entrada, el método, el enfoque, cuáles son los criterios. Acuérdense que decía Lorena Herrera en la charla anterior, decía, ustedes tienen el Sistema Nacional de Inversiones cuando tienen estos métodos de evaluación de proyectos, pero eso no te restringe solamente a usar eso. Puedes incluso proponer otros que sean validados por ese equipo, ese instrumento que lo revisa, el equipo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que revisa estas formas de evaluar. Entonces, el caso de negocio ustedes lo tienen que poner de cierta manera que se entienda qué es lo que están ustedes evaluando. Para ello, acá les propongo algunos puntos importantes que siempre tienen que tomar en cuenta. Lo primero es mencionar cuáles son los actores y los tomadores de decisión. En un caso de negocio, ustedes tienen que tener muy claro eso. ¿Se acuerdan las clases anteriores cuando veíamos los actores relevantes? Ustedes tienen que poner muy en valor todos los actores relevantes en un caso de negocio. Y tienen que poner diferentes elementos dentro de ese caso de negocio. Primero, lo más importante, el objetivo. ¿Qué es lo que está logrando el proyecto? ¿Por qué lo necesito? Que esté alineado con una visión o plan estratégico de lo que se quiera. Acuérdense que los proyectos muchas veces pertenecen a un plan. ¿Se acuerdan con las primeras clases? Decíamos, los proyectos muchas veces pertenecen a un plan estructural o no. Tienen que identificar muy claramente los beneficios y los costos. ¿Qué supuestos ponen? Si esos supuestos son validados o no. En fin, ¿cierto?
un caso de negocio tiene que estar muy claro el plan de trabajo, la programación, los tiempos. Por eso es que es muy importante tener muy claro el ciclo del proyecto, en qué etapa estoy actualmente y cuándo va a entrar en operación, para saber de alguna manera en qué momento empieza el negocio a ser rentable. Tener muy clara el análisis de opciones, muy detallado cuál va a ser la opción de cada solución. Voy a ir por aquí, voy a ir por allá, voy a ir por allá. Diferentes trazados, diferentes diseños, diferentes opciones, ¿se fijan? Ver la factibilidad, no solamente del punto de vista de diseño, sino que también de finanzas, los riesgos. Si me voy por el borde costero, tal vez voy a tener un riesgo medioambiental de marejada, tsunami, qué sé yo. Si voy más por el interior, tal vez voy a tener otro tipo de riesgos que pueden ser también ambientales, pueden haber derrumbes, movimiento ¿cierto? De tierra, bueno, no sé, ¿cierto? Entonces, y también por último, poner en ese caso de negocio la gestión y la responsabilidad. ¿Quién se hace cargo de cada etapa? ¿Quién está siendo responsable de cada área? Eso es muy importante en un caso de negocio, ¿ya? Esto es una introducción solamente a los casos de negocio. Esto usted, probablemente lo pueden ir indagando mucho más y lo podemos ir profundizando a medida que avanzamos en el curso, pero una pequeña introducción que tiene que ver con los enfoques anteriores. En cada enfoque, ustedes tienen que hacer un caso de negocio, ¿ya? Obviamente limitado al enfoque. Hay algunos que son mucho más específicos, otros son más generales, ¿ya? Para eso, apóyense naturalmente del Manual de Evaluación Social de Proyectos de Vialidad Urbana, que se abrevia MESPIW, ¿ya? Este es un manual, ahí están los enlaces para que ustedes puedan ingresar. Es un manual que explica detalladamente cómo evaluar socialmente los proyectos cuando estamos hablando en proyectos de vialidad urbana o de alguna manera relacionados a vialidad, a transporte, ¿ya? Y también siempre van a haber proyectos asociados también a otros sistemas y también podemos buscar también algunos manuales también de evaluación respecto a eso. En general, todos los manuales son más o menos parecidos. Este es un ejemplo que a ustedes les puede servir, ¿ya? ¿Qué elemento incorpora este manual? Bueno, lo primero es que ustedes van a tener una serie de pasos, que esto lo hemos visto un poquito antes, ¿cierto? Pero lo importante es que ustedes lo vayan entendiendo, ¿cierto? Si se fijan, yo tengo que primero identificar el proyecto y sus características, analizar una situación base, que es la situación inicial, ¿cierto? Analizar los datos, los flujos, ¿cierto? Las tasas de ocupación, ¿cierto? Después, expandir el periodo, ¿cierto? De un día tal vez a el periodo anual, ¿cierto? La tasa de crecimiento, ¿cuánto va a aumentar el flujo de este año a los siguientes años? Porque ustedes tienen que proyectar demanda, ver qué va a pasar con ese diagnóstico, esa situación actual, ¿cierto? Esa situación actual va a tener problemas, conflictos. ¿Dónde están los conflictos? De tránsito, transporte, ¿cierto? Aglomeraciones, qué sé yo, conflictos de efectividad, de eficiencia. Se identifican soluciones, ¿cierto? ¿Qué soluciones vamos a elegir? Bueno, tenemos que desarrollar la idea a nivel conceptual, ver cuál va a ser el costo y esa inversión aproximada. Luego, identificar los valores sociales, cuáles van a ser de alguna manera esos valores sociales que nos van a determinar los beneficios, ¿cierto? Tenemos que cuantificar esos beneficios y por último va la rentabilidad. ¿Se fijan en ese diagrama que yo les muestro acá? Entonces, a partir de un poquito de todo eso, ustedes después van a hacer esa rentabilidad con los indicadores, el VAN, valor actualizado neto, el TIR, tasa interna de retorno, y así, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes identifiquen muy bien estos elementos. Yo le podría preguntar a ustedes en la prueba, por ejemplo, ¿qué elementos de evaluación son los necesarios para poder evaluar socialmente un proyecto? Identifique los más relevantes, por ejemplo. Y ahí ustedes tienen que ver con criterio cuáles son los más relevantes, ¿cierto? Así que es súper importante este esquema, ¿ya? No sé si hay dudas por ahí. ¿Vamos bien? ¿Estamos ok? Sí, está Ya, bien. súper, súper. Entonces, y después tenemos entonces lo siguiente. Una vez que identificamos esos elementos, tenemos que definir un corte temporal. Ahí, Valentina, a ver si me escribió. Ya, todo bien, perfecto. Entonces, una vez que tenemos esos elementos, ese diagrama, primero tenemos que ver la temporalidad. Entonces, para ello es súper importante ese horizonte. El horizonte debe ser coincidente con la vida útil del proyecto. ¿Cuál es el horizonte? Quiere decir hasta dónde
el proyecto va a cumplir su vida útil, ¿cierto? Entonces el horizonte de evaluación es cuando ya el proyecto cumple su vida útil y ya de alguna manera o lo tengo que reemplazar o necesita reparaciones mayores, ¿cierto? Por ejemplo, un bus tiene una vida útil, por ejemplo, ¿cierto? Un bus puede tener una vida útil, no sé, de 12 años, 14 años. Entonces, esa vida útil, por ejemplo, es la que de alguna manera después de esa vida útil ya el vehículo tiene que hacer un reemplazo, porque no está cumpliendo las condiciones del estándar adecuado. Entonces, y de alguna manera acá los proyectos es lo mismo, hay una vida útil del proyecto, y de alguna manera después de eso ya necesita una reparación mayor, una reingeniería, un rediseño, ¿ya? Entonces, hay un horizonte temporal que sí o sí lo tenemos que considerar. Entonces, y también siempre es bueno hacer evaluaciones al primer año. Hay un corte temporal que se toma como referencia, ¿cierto? En los proyectos para analizar los beneficios, que siempre se elige el primer año. Tú siempre tienes que elegir el primer año como corte temporal para analizar tu opción de proyecto. Sin embargo, tú también tienes opciones dependiendo del tipo de proyecto. Si son proyectos más como a corto plazo, en términos de que son más bien de gestión de tránsito, por decirlo así, por ejemplo, proyectos de vialidad, por ejemplo, que son más bien, como dice acá, cambios de sentido de tránsito, ajustar las pistas, cosas que son más bien no estructurales, no de grandes proyectos, yo elijo el corte temporal, o sea, voy a evaluar el proyecto al primer año y voy a evaluar el proyecto después a los 5 años. Son 2 cortes temporales, ¿se fijan? Sin embargo, cuando el proyecto es de infraestructura mayor, una línea de metro, qué sé yo, un sistema, una ampliación del aeropuerto, una ampliación del puerto, no sé, eso se entiende como al menos como un proyecto de infraestructura mayor. Y por tanto tengo que elegir 3 cortes temporales de evaluación. Evalúo al primer año, siempre evalúo al primer año, evalúo a los 10 años y evalúo después a los 20 años. ¿Se fijan? O sea, estos proyectos en general tienen ese horizonte de 20 años, o sea, la vida útil son más o menos 20 años donde tengo que empezar ya a pensar una reingeniería o hacer unos rediseños. ¿Se fijan? Si se fijan entonces la diferencia, o sea, ¿cuándo evalúo esto? ¿Cuándo empiezo a analizar estos indicadores que yo les decía antes? Depende del tipo de proyecto. Esa sería una respuesta que yo les podría pedir en una pregunta de prueba. O sea, ¿cuáles son los cortes temporales? Ustedes me tienen que responder, depende del proyecto. Si el proyecto es a corto plazo y es más bien gestión de tránsito o proyectos menores, es al primer año se evalúa y después se evalúa a los 5 años. Son 2 cortes temporales donde evalúo los costes y los beneficios. Si es mayor el proyecto, se evalúa a los 5, perdón, al primer año, a los 10 y a los 20. ¿Se entiende? O sea, esto es importante para analizar cuándo necesito evaluar, ¿ya? Y después nos vamos ahora a los beneficios. ¿Cuáles van a ser los beneficios que voy a tener que estudiar? Principalmente las metodologías hoy día establecen que los beneficios van a ser por ahorros de tiempo. Ahorros de tiempo de viaje de vehículos y de peatones que van caminando, ¿cierto? Y que ahora tienen que ahorrar tiempo porque de alguna manera están esperando menos, ¿cierto? O están caminando menos. Lo mismo los vehículos, hay gente que va a estar transitándose menos tiempo porque tal vez tiene una mejora en la vialidad, por ejemplo, para seguir el ejemplo de la vialidad, ¿ya? Hay ahorros de combustible en todo sentido. Si estamos en el aeropuerto, van a haber ahorros de combustible también de los aviones. Si estamos en el tema puerto, también de los camiones que llegan, etcétera. Siempre puede haber un ahorro de combustible a nivel vehicular. Hay un ahorro, por ejemplo, en términos de conservación de la vialidad o de los aspectos relacionados a la vialidad. Los vehículos, los camiones, por ejemplo, en el puerto o en sectores de caminos, van a tener menos necesidad de lubricar, de ahorro neumáticos, repuestos, y eso se calcula, ¿se fijan? Entonces también hay un ahorro y eso se establece como metodología existente. También hay ahorros de accidentes. Esa es una metodología complementaria a la metodología tradicional de evaluación de proyectos y que en este caso la disminución de un accidente tiene un valor en UF, ¿se fijan? De 80.000 UF. Acuérdense que una UF hoy día está alrededor de los 36 y algo mil pesos. Entonces, y eso de alguna manera te permite cuantificar, o sea, si la solución de ustedes permite ahorrar un accidente de tránsito que tenga consecuencias fatales, ustedes van a lograr un beneficio del orden de este valor, ¿ya? También hay otros ahorros de reducción de contaminantes, que también se pueden utilizar en las metodologías existentes.
siempre es bueno ir estipulando muy bien cuáles van a ser los beneficios. Y esos beneficios hoy día, lamentablemente, están muy concentrados en el vehículo. Pero de alguna manera, como hemos dicho en la charla de Lorena Herrera de la clase pasada, es súper importante también si se va a proponer una nueva metodología de evaluación de otros tipos de beneficios, ustedes lo tienen que explicar muy bien para que sea bien evaluada. ¿Ya? Entonces, fíjense, recuerden, ahorros de tiempo, costos operacionales del vehículo, conservación vial y ahorros de accidentes. Pregunta típica de prueba. ¿Cuáles son los beneficios típicos que se pueden presentar en un proyecto de transporte? Bueno, aquí los tienen, ¿se fijan? Y ahí ustedes pueden poner algunos ejemplos, ¿ya? Lo que son proyectos peatonales muchas veces no están considerados como proyectos, como directamente como beneficios dentro de las metodologías. Entonces hay que tratar de buscar la manera de cuantificar esos beneficios. Una pasarela peatonal muchas veces tiene que justificarse por ahorros de tiempo de vehículos motorizados que van a tener menos interferencia con los vehículos que están, con los vehículos van a tener menos interferencia con los peatones que están caminando por la vía. ¿Se fijan? O sea, hay un ahorro de tiempo de las personas, principalmente de los vehículos que interactúan menos con peatones. Esa es un poco la forma de medirlo, ¿se fijan? O sea, no es directamente el beneficio peatonal de la persona que está tal vez más segura cruzando por la pasarela, sino que más bien es pensando en que los vehículos van a tener un ahorro porque van a estar interfiriendo mucho menos con los peatones que están caminando por la vía. Es una forma, pero eso de alguna manera es lo que se puede utilizar. Lo mismo acá, se fijan, hay una disminución de costos de operación. Los vehículos van a tener menos detenciones, por ejemplo. Entonces va a haber un ahorro de combustible, por ejemplo. Y así, se fijan, hay beneficios naturalmente por accidente. Se puede reducir accidentes porque los peatones van a estar cruzando por una pasarela peatonal por arriba, ¿cierto?, de la calle, en vez de estar cruzando a nivel de la calle, por ejemplo. Y hay obviamente también cosas que considerar. Puede haber incluso un desbeneficio para los peatones, porque antes los peatones cruzaban de forma más directa y ahora tienen que caminar una escalera, tienen que pasar por arriba, tienen que bajar la escalera, puede ser que demore más. Y eso también es importante cuantificarlo, ponerlo en valor. ¿Ya? Entonces, se fijan, estos son ejemplos de formas de evaluar un proyecto que no necesariamente está tan directo hoy día en las metodologías existentes. Entonces yo, por ejemplo, les podría hacer este mismo ejercicio. ¿Cómo evaluaría, por ejemplo, una pasarela peatonal? Y ustedes me podrían ir mostrando posibles beneficios, ¿cierto? Lo mismo podría decir, ¿cómo evaluaría, por ejemplo, una ciclovía? ¿Qué beneficios podría tener una ciclovía? Ahí, por ejemplo, ahí, Ágata, Valentina, ¿qué les parecería si les hago ese ejemplo? Si yo tuviera que hacer una ciclovía hoy día, ¿cómo busco ese beneficio? Pensando en esto mismo. ¿Qué se les viene a la mente ahí? De la misma manera hay un beneficio por ahorro de tiempo, porque si hay una ciclovía no, no van a chocar las ciclistas con los vehículos. Perfecto, perfecto. Justamente. Podría haber un ahorro de contaminantes, ¿cierto? Por ejemplo, en el sentido que tal vez Sí. podríamos decir hay menos detenciones de vehículos, por tanto hay menos contaminantes, una cosa así también, ¿se fijan? O sea, hay que buscar la manera de justificar esos proyectos hoy día con las metodologías más o menos existentes. Ya, muy, muy buen punto, Agatha. ¿Se fijan? Yo les podría llevar ese ejemplo y ustedes me podrían decir, mire, habría beneficios de ese tipo, beneficios de disminución de accidentes, por ejemplo, también, porque obviamente los ciclistas irían en una ciclovía, no por la calle, ¿se fijan? Entonces, potencialmente los vehículos tendrían menos interacción con los ciclistas, ¿ya? Son formas de cuantificar y eso ustedes lo pueden transparentar, ¿ya? Y aquí voy a ir con lo último un poquito de esta clase, que son indicadores, tanto a corto plazo como a largo plazo. ¿Se acuerdan que yo les dije que habían cortes temporales? Ustedes siempre, siempre, siempre tienen que evaluar al primer año. A eso se refiere principalmente con corto plazo. Entonces, a corto plazo va a existir un indicador que se llama la tasa de rentabilidad inmediata, que es al primer año. Es lo mismo que el TIR, en la tasa interna de retorno, pero en este caso es lo que se habla al primer año. Entonces, por eso se dice la tasa de rentabilidad inmediata. Entonces, y como ustedes ven ahí, es lo que hace que el valor, la tasa actualizada social, sea, que hace cero el valor actualizado neto, ¿cierto? Entonces, de alguna manera hago que el VAN, el valor actualizado neto, el VAN, ¿cierto? Del primer año, del valor actualizado neto del primer año, sea igual a cero. Entonces lo llevo a eso, lo llevo a valor presente. Llevo mi rentabilidad a valor presente, ¿se fijan? Y el VAN, el valor actualizado neto del primer año, cuando yo hago el análisis del primer año,
Entonces, si se fijan, este es el valor actualizado del primer año. Corresponde al costo de postergar un año el proyecto. O sea, aquí la gracia, qué es lo que buscamos? Si este VAN me está dando positivo, significa que vale la pena invertir en el proyecto. Si el VAN me está dando negativo, me dice de alguna manera que hay que mejor postergarlo a un año más o no es tan rentable al primer año. ¿Ya? Entonces, hay un primer análisis, entonces el TRI se calcula, como dice acá, el beneficio al primer año dividido en la inversión al año anterior al primero de funcionamiento. O sea, es como para recién partir, ¿cierto? O sea, yo parto, entonces hay una inversión inicial. Esa inversión inicial y el beneficio del primer año. Yo calculo el beneficio del primer año y lo divido por esa inversión inicial, ¿ya? Y el VAN al primer año es el beneficio del primer año menos la inversión inicial por un valor A, ya les voy a explicar lo que es A, dividido por 1 más A. Entonces, si se fijan ahí, el A es la tasa de actualización social vigente. En este caso, como estamos hablando de evaluación social, el A es igual a un 6%, es lo que se establece hoy día en la metodología, ¿ya? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que, de alguna manera, como dicen ahí, este análisis corresponde, de alguna manera, a entender que el costo de postergar o no el proyecto un año. O sea, si vale la pena o no. Si el VAN es mayor que cero, entonces tiene una rentabilidad. Si es que no, entonces no lo tiene. ¿Se fija? Entonces, este análisis yo tengo que hacerlo como indicador a corto plazo, al primer año, siempre. El corte temporal siempre va al primer año, tanto para los proyectos de corto plazo como los proyectos de largo plazo, ¿cierto? Siempre va a haber uno al primer año. O sea, en otras palabras, siempre voy a tener que hacer el TRI y el VAN al primer año. O sea, si yo les pregunto cuál es el indicador a corto plazo y cuándo se aplica, aquí están y se aplica siempre al primer año, tanto para proyectos de gestión de tránsito o gestión en general, gestión del transporte, y para proyectos que son también de gran infraestructura, también se hace, porque siempre al primer año. ¿Ok? ¿Hay dudas por ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos bien. Sí, se entiende. Perfecto. Ya. Entonces, y si hablamos a largo plazo, o sea, ya pasamos el corte temporal del primer año, ahí perfecto, ahí Valentina también, ya, perfecto, se entiende todo. Y si pasamos el primer año, va a haber después, ¿se acuerdan que yo les decía? Pueden haber cortes al 5 años, pueden haber cortes a los 10 años, a los 20 años, entonces ustedes van a tener que hacer otros indicadores. ¿Y ahí cuáles son esos otros indicadores? Se los presento acá. Entonces, primero, aquí sí que viene el TIR, la tasa interna de retorno, porque ya nos pasamos del primer año. Y es la misma idea anterior. En vez de que sea el VAN al primer año, es el VAN completo. Es el VAN completo que trae el valor igual a cero, ¿cierto? Y de alguna manera se genera entonces ese TIR, la tasa interna de retorno, ¿cierto? Entonces, y en este caso, como bien dice ahí, lo mismo que antes estábamos hablando, es la rentabilidad que nos está proporcionando el proyecto. O sea, el proyecto es rentable o no. Entonces, si tenemos un TIR, de alguna manera, mayor a esa tasa A, ¿cierto? Entonces está siendo rentable socialmente. El VAN, obviamente ustedes ya conocen, ¿cierto? El valor actualizado neto, eso también se ocupa como indicador a largo plazo. Y miren, y acá aparece un tercer indicador, que es un indicador simplemente que te analiza el beneficio y el costo. O sea, la división entre beneficio y costo, si es mayor a 1, es porque está siendo rentable. Si es menor a 1, no está siendo rentable. O sea, son tres formas de evaluar a largo plazo si el proyecto está siendo rentable o no. ¿Ya? Entonces, simplemente para recordar, cuando tenemos el TIR mayor a este R, ¿cierto? Este R es como el A, ¿cierto? Esa tasa, ¿cierto? Que hablábamos, o costo de oportunidad, ¿cierto? Tasa mínima. El A que equivale a un 6% del punto de vista social, entonces se acepta el proyecto. Si ese TIR es menor que ese valor, entonces se rechaza el proyecto. Y obviamente se fijan, la razón es que el proyecto da una rentabilidad menor a la rentabilidad mínima. O sea, no está siendo rentable para lo mínimo que se pide. ¿Se fijan? O sea, más bien vale la pena dejar la inversión, dejarla guardada en un banco que te va a rentar mucho más que dejarla fuera del punto de vista de la inversión que se quiere para mejorar alguna situación actual. ¿Ya? Entonces, el primer indicador, que era el TIR, nos permite calcular esto y así ustedes van entendiendo qué es lo que está detrás. ¿Se fijan? El VAN, ustedes saben un poquito que lo que se está haciendo es ese flujo de caja, entonces ustedes van a tener todos los beneficios que se van generando, menos la inversión inicial,
Y obviamente se fijan ahí, el B sub T representa los flujos de caja. El I0 es la inversión inicial, ¿se fijan? Y el N son los periodos que estoy considerando. Acuérdense que hay un horizonte y yo voy a hacer cortes temporales. Entonces ustedes van analizando, ¿cierto? El VAN para diferentes cortes temporales. Entonces van viendo ahí el VAN, ¿cierto? Con todo el N, ¿cierto? Que corresponde. Entonces hay una inversión. Si el VAN es mayor que 0, entonces la inversión va a generar ganancia. Si es menor a 0, entonces no va a generar ganancia, no está siendo rentable. Se fijan que aquí ya estoy hablando de flujo de caja. O sea, el VAN me está diciendo si es que yo voy a tener caja en el corte temporal que yo estoy analizando el proyecto. Si obviamente el proyecto no me está generando caja, es porque no me está siendo rentable también. ¿Se entiende? O sea, voy a perder plata al final. ¿Se fijan? Voy a perder esa inversión. No la voy a poder recuperar. ¿Se entiende? Y si es igual a 0, es como que ni sí ni no, porque depende naturalmente ahí del proyecto. Depende de alguna manera de la decisión, de los criterios que ustedes pongan. ¿Ya? ¿Se fijan? O sea, acuérdense el VAN lo que trae detrás. ¿Ya? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Súper. ¿Ya? Y por último, el del beneficio dividido en costo. O sea, ustedes van a evaluar los beneficios de un proyecto para cada corte temporal, acuérdense, dependiendo del tipo de proyecto, y van a analizar su situación, ¿cierto? Dependiendo si el beneficio es mayor que el costo, de alguna manera si es mayor a 1, entonces de alguna manera vamos a entender que hay beneficios que valen la pena porque van a ser por sobre los costos, exceden los costos, por tanto vale la pena hacer el proyecto. ¿Ya? También es un buen indicador porque te genera una forma como de ver esto desde el punto de vista de eficiencia. ¿Se acuerdan cuando yo les decía? Hay un punto, no solo de efectividad, acá le estamos agregando eficiencia. Es una forma de entender el rendimiento. ¿Cuánto me está rindiendo el proyecto como un indicador importante? ¿Se fijan? Porque lo estoy normalizando, por decirlo así, al dividirlo por los costos. Entonces puedo comparar diferentes opciones bajo la misma unidad, que sería, por ejemplo, beneficio dividido en costo. ¿Se entiende? Entonces, una buena forma de comparar, ¿ya? Entonces, acuérdense, 3 tipos de indicadores, ¿ya? Entonces, estamos hablando del TIR, del VAN y del beneficio dividido en costo. Luego de eso, yo tengo que hacer un análisis de sensibilidad, que este es un cuarto punto súper importante que va en todos los casos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Imagínense viene una pandemia, como pasó hace un tiempo, ¿cierto? Y los costos se me disparan. Los costos de los materiales se disparan, 20%, 40%. ¿Cómo va a afectar mis indicadores? ¿Cómo va a afectar el VAN, el TIR? O sea, yo tengo que ponerme en una situación donde, por ejemplo, podría ser variable en 20% o menos 20%, puede ser que sea al revés. Existe más competencia de cierto material y los precios bajan, tal vez. O hay un subsidio a ciertos materiales y con eso puedo compensar ciertos costos. Entonces, yo hago el mismo análisis de los mismos indicadores, lo repito tal cual, y lo hago para cada una de estas situaciones. Cuando, por ejemplo, el costo es más 20%, cuando las expropiaciones se te disparan, o al revés, las sobrevaloré en su minuto y tal vez son menores a 20% o 25%. ¿Se fijan el tiempo de viaje? ¿Qué pasa si el tiempo de viaje de repente lo calculé tal vez no tan preciso y me faltó o necesito un ajuste o de repente había una demanda que no consideré? Entonces tengo que estar prevenido, entonces tengo que hacer un análisis de más 20% menos. Lo mismo con otros tipos de usuarios y costos de operación. Imagínense la benzina se dispara. Yo estoy analizando el traslado de mercancía desde los camiones, por ejemplo, del puerto hacia un puerto seco, por ejemplo. Y de repente se me disparan los costos porque de alguna manera la benzina se disparó, el diésel subió demasiado, porque qué sé yo, algún efecto externo, tengo que considerarlo en la evaluación de proyecto. O sea, tengo que estar previniendo potenciales subidas o bajadas de precio, por tanto, de alguna manera, esto me impacta directamente en la evaluación del proyecto. ¿Se entiende? O sea, de alguna manera aquí yo les podría preguntar, ¿es necesaria la sensibilidad? Sí. Ahora, ojo con un detalle. La sensibilidad, este análisis que estamos hablando, es mucho más necesario cuando estoy muy justito en los indicadores, ¿cierto? O sea, imagínense, por ejemplo, si el VAN te da igual a 0, obviamente la sensibilidad acá es súper relevante, porque estoy justo. O imagínense que da muy cercano a 0. Entonces, o de repente, ¿se acuerdan del TIR? El TIR está muy cercano a esta tasa de rentabilidad del 6%. Entonces, por tanto, esto es muy relevante porque una pequeña variación de esto me va a pegar muy fuerte en el indicador que ya está justito para ser rentable. Ahora,
Si el TIR está mucho más pasado, voy a inventar un TIR de un 30%. Imaginemos algo así súper exagerado. Ahí yo les pregunto, ¿es necesaria una sensibilidad? ¿Qué me responderían ustedes? No necesariamente, porque como ya está demasiado pasado, aunque igual lo hago, igual hago el análisis de sensibilidad. Sin embargo, no va a ser tan fuerte el impacto porque tengo una rentabilidad ya muy alta. ¿Se entiende? ¿Le hizo sentido la reflexión? Entonces, la sensibilidad, ¿sí? Sí, sí, sí. Súper, ya. O sea, ¿la sensibilidad es importante? Sí. ¿Hay que hacerla? Sí. ¿Siempre? Sí. Solo que es mucho más relevante cuando estoy muy cerquita de los valores de rentabilidad en el límite, cuando estoy en el band muy parecido a cero, el TIR muy cercano a esa tasa. ¿Ya? O sea, eso es importante considerar. Acá también pueden haber otras variables. Ojo con eso. Si ustedes, por ejemplo, consideran algún beneficio que hablábamos antes, de accidente, algún beneficio, por ejemplo, de emisiones de CO2, ustedes pueden agregar más filas acá en esta tabla, ¿ya? Y pueden considerar otros rangos de porcentaje. Este es un rango razonable, como para tener un estimativo de un 20-25%, que es más o menos lo que se tiene para un análisis de sensibilidad, lo que más o menos se utiliza. Pero ustedes también pueden considerar otros escenarios de sensibilidad, dependiendo de sus proyectos, ¿ya? Bueno, teniendo en cuenta eso, acuérdense, dentro del flujo, ¿se acuerdan de las etapas que teníamos? Teníamos que definir los valores sociales. Estos son los valores que yo tenía guardados en esta presentación, que encontré en su minuto, que eran del 2020. Esa tasa era del 6%, el valor del tiempo era 2000 y tanto, el valor de espera o caminata es el doble de eso, y los valores de combustible, ¿cierto? Son valores sociales, acuérdense lo que decía Lorena Herrera en la clase. Estos valores no consideran impuestos, no consideran fluctuaciones, variaciones del dólar y otras cosas más, ¿ya? Incluso hasta los precios sociales del carbono, cuando ustedes quisieran ver los beneficios de una reducción de carbono, ¿cierto? Ahora, si ustedes salen de mi presentación un ratito y se van a internet y buscan acá, por ejemplo, vamos a ocultar acá, y buscan acá, por ejemplo, en internet, si se fijan, yo les voy a compartir acá, voy a compartir esto por aquí, espérenme, acá en el chat, miren, ustedes me pueden seguir ahí, yo les comparto ese enlace, ¿ya? Ese enlace habla de los valores sociales al precio de hoy día, ¿ya? Entonces, si se fijan, es un documento, ¿cierto?, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es el ministerio que se encarga de esto, Precios Sociales 2023. Y si se fijan, habla aquí justamente de lo que estoy diciendo. La tasa sigue siendo del 6 al día de hoy, ¿ya? El valor del viaje, miren, ahí está, 2008, ¿cierto? Para actividad recreativa, incluso lo separan ahora, miren, 2408, espera, que es el doble de la de arriba, ¿cierto? Espera y caminata, ¿ya? Recuerden que era lo que mencionaba Lorena Herrera en la charla. No es que simplemente sea el doble, es que se entiende que de alguna manera el valor, ¿cierto?, que se tiene cuando tú estás esperando, tú sientes que estás esperando el doble de lo que realmente es, ¿cierto? Entonces, por eso que le ponen el doble de costo social, ¿ya? Lo mismo la caminata. La gente, las personas que quieren caminar tratan de no hacerlo, en teoría, ¿cierto? O sea, yo siempre voy a tratar de buscar el mínimo esfuerzo, la caminata, la ruta más corta. Si tengo que caminar y además el lugar es difícil, es angosto, es oscuro, entonces tengo una percepción de que mi valor del tiempo es mucho mayor, es el doble de lo que valdría un viaje de forma no caminata o más seguro, trasladándome en vehículo. Entonces en caminata siempre el doble de lo que vería en un viaje, ¿cierto?, en vehículo, ¿ya? Se fijan un poco ahí, ¿ya? Entonces, y también miren qué interesante, el valor social del tiempo interurbano. Mira, aquí está, por ejemplo, el valor del tiempo aéreo, miren, camión, terrestre, ¿se fijan? O sea, también por tipo de modo, ¿se fijan? O sea, estamos hablando de mercancías, por ejemplo, un camión que lleva lo que les decía, por ejemplo, el traslado de mercancías, ¿cierto? Por ejemplo, a un puerto seco. Ahí está el valor, ¿se fijan? ¿Cuánto ahorramos de tiempo, tal vez con una mejora en las rutas, ¿cierto? O en los procesos de mercancía, ¿ya? Bueno, y también ahí se fija un valor, ¿cierto?, de vida, valor de una vida estadística, ¿cierto? Hay temas de precio social del combustible. Bueno, se fijan, hay varios análisis ahí que ustedes lo pueden ver, estos son los valores sociales, ¿se fijan? O sea,
Esto es lo que ustedes debieran de poner como valorización para después multiplicarlo por los beneficios que generaría. Miren, se fijan, también está el precio del CO2. Se fijan, casi 30.000 pesos por cada tonelada de CO2 equivalente que están reduciendo, ¿ya? Entonces ahí les muestro un poquito, eso lo pueden ver ustedes con detalle, pero eso es un poquito lo que les comparto por ahí, ¿ya? Y ya más o menos para ir cerrando un poquito la clase, les quería proponer un ejemplo, para que solamente me entiendan un súper cortito ejemplo, para que ustedes entiendan cómo encontrar ese beneficio social, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes me siguen acá, entonces estoy aquí, entonces, ahí. Entonces, primero, imaginémonos un caso. Tengo que construir una nueva línea de tren, ¿ya? Por dar un ejemplo, que conecte Valparaíso con Placilla ahí en Curao. Ok. Entonces, tenemos una demanda. ¿Se acuerdan la línea de flujo de los procesos? Tengo que estudiar la demanda, tengo que proyectar, ¿cierto? Entonces, esta línea de tren va a ser usada por 5.000 pasajeros a la semana, ¿se fijan? Ya no es por el día, la proyecto, ¿cierto? La proyecto después de la semana, la tengo que proyectar al año. ¿Se acuerdan los beneficios que yo les decía? Y que antes usaba el bus. O sea, hay 5.000 pasajeros que antes usaban el bus y ahora con este nuevo tren se van a pasar en un horario laboral, de 9 a 5, por ejemplo, se van a pasar ahora al tren, ¿ya? Y obviamente aquí, miren lo que pasa acá, súper importante, actualmente el viaje en bus dura 30 y en el tren duraría 20, ¿ya? ¿Se fijan? O sea, ahí hay una diferencia en el tiempo de viaje, ¿ya? Estamos hablando entonces ahora solamente tiempo de viaje. La pregunta entonces, ¿cuál sería el beneficio en términos de tiempo de viaje para el primer año? O sea, lo que hablábamos de el VAN al primer año, el TRI, que sería el primer año. ¿Cuál sería el beneficio para después usarlo en los indicadores? Eso lo deberíamos usar después. Pero primero necesitamos calcular el beneficio, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen ustedes? Ahí, Ágata, Valentina, que están aquí conmigo. ¿Qué es lo que primero deberíamos de ir entendiendo? Hay un nuevo modo de transporte, ¿cierto? Que va a reducir el tiempo, ¿cierto? Vamos a pasar de 30 a 20. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una demanda que tenemos que proyectar al año, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre a ustedes que podríamos calcularlo? Así es un ejercicio súper cortito, directo. ¿Se fijan? Ahí, ¿cómo creen que podríamos partir? Lo primero. Sobre el día entre las 9 y 5, Ujú, calculamos cuántos viajes podemos hacer en sí, bus sí, y cuántos podríamos hacer en tren. Y sí, eh, tendremos una duración en minutos de tiempo ganado en el exacto. tren. Ajá, acá, claro. Claro, o sea, muy buen punto, Agata. Primero ver cuánto vamos ganando de tiempo al hacer ese traslado. Entonces, fíjense acá. Imagínense, primero, tenemos un ahorro de 10 minutos. O sea, cada persona que antes usaba el bus, ahora, al meterse al tren, va a ahorrar 10 minutos en el mismo viaje. Ok. Nosotros sabemos, este es un dato un poquito más desactualizado, pero imaginémonos que el valor del tiempo de viaje son 2.327 horas por pasajero, ¿cierto? Entonces, eso es lo que cuesta la hora del pasajero trasladado. Pero ya teníamos ese beneficio, como decía Agatha, ya teníamos ese beneficio de que va a haber 10 minutos, pero eso tenemos que multiplicarlo por los 5.000 pasajeros, ¿cierto? Que ahora se van a ahorrar esos minutos, que antes estaban andando en bus, ahora van a ir en tren. Entonces, pero ojo con un detalle, eso tenemos que pasarlo a semanas. Perdón, de semanas lo tenemos que pasar a años. ¿Se fijan? Entonces tenemos 252 semanas durante un año. El beneficio entonces de ese grupo, en este ejemplo muy cortito, primero tenemos que hacer un cambio de unidades, porque teníamos 10 minutos, ¿cierto? Y esos 10 minutos los tenemos que pasar a horas. ¿Por qué? Porque tenemos el valor del tiempo de viaje en horas. Entonces, para que quede igual, entonces tenemos 10 dividido en 60, para que quede solamente en hora, los 10 minutos de beneficio. Lo multiplico por los pasajeros que están de alguna manera beneficiados, lo multiplico por entonces las semanas al año y lo multiplico después por las horas que vale cada hora por pasajero. Entonces, si se fijan, todas las unidades me quedan en la misma, todas las variables me quedan en la misma unidad. Y lo proyecto entonces de esa manera, al multiplicarlo por las semanas, lo proyecto al año. Este sería el beneficio al año. ¿Se fijan? Casi 500 millones de beneficios.
en valor social. ¿Se fijan? Porque estoy multiplicando por el valor del tiempo. ¿Se fijan? El valor del tiempo social de viaje. Y esto estoy diciendo solamente tiempo de viaje. En un ejemplo muy acotadito, solamente para que me sigan la idea. ¿Ya? Acá no estoy considerando tiempo de espera, no estoy considerando otras cosas, ni tampoco reducción de CO2, ni tampoco estoy metiendo temas de accidentes, que podría ir agregando, se fijan mucho más cosas. ¿Ya? Ahora, teniendo eso, para que me sigan acá, después, ¿cómo ustedes calcularían, teniendo ese beneficio, el TIR y el VAN? Lo meten al análisis, ¿se fijan? Tendríamos que entonces tener una inversión inicial, ¿cierto? ¿Cuánto costaría esa inversión inicial? Y tendríamos el beneficio del primer año. ¿Se acuerdan? Entonces, si nos vamos para atrás, si ustedes se fijan, nos vamos para atrás, nos vamos al indicadores a corto plazo, ¿se fijan? Si nos vamos acá atrás, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer este análisis, ¿se fijan? Entonces tendríamos por un lado acá, beneficio al primer año dividido en la inversión inicial. ¿El TRI me da más que el 6%? Entonces, ¿cuál va a ser el beneficio? Ya lo tenemos calculado, casi 500 millones. ¿Cuánto será la inversión inicial? No sabemos, imaginemos, no sé, 1.000 millones, que yo no sé. Entonces, ese valor nos da más que el 6%, sí o no. Y ahí tenemos el TRI, ¿se fijan? Y el VAN, hacemos el cálculo de nuevo, ¿se fijan? El beneficio el primer año lo tenemos, 500 millones, menos la inversión inicial, no sé, 1.000 millones, lo que fuera, multiplicado por ese 6%, dividido por 1 más A. Ese VAN al primer año es mayor que cero, ¿no? Y ahí entonces también calculamos el VAN al primer año. ¿Se fijan? Lo que hicimos como ejemplo es lo que podríamos hacer directamente rápido, hacer un ejercicio rápido de rentabilidad directa, así, incluso como aproximado, cuando te dicen, oye, mire, tengo esta idea, a ver, dale rápido, ¿cuánto costaría? ¿Tenemos demanda? ¿Cuánto podría ser el beneficio? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Muy rápido hicimos un pequeño ejercicio de indicador a corto plazo, en el ejemplo anterior. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? Tengo una pregunta. ¿Sí? Dale, Agatha. ¿Sí? Adelante nomás. Es en el ejemplo, ¿Sí? ¿cómo podemos tener 252 semanas por año? Ah, muy buena pregunta. Toda la razón. Mira, las 252, mire, me voy acá. Mira, muy buena pregunta también ahí, Agatha. ¿Por qué podemos tener esas 252? Porque yo estoy de alguna manera entendiendo que son semanas que son laborales. Porque yo estoy calculando el beneficio de pasajeros que que antes usaban el bus y que se trasladan laboralmente. ¿Te fijas? Entonces, en un horario laboral, o sea, de lunes a viernes. ¿Se entiende, Agatha? Por eso que es muy importante explicar muy bien los supuestos. Ahí me faltó explicar eso. Entonces sería más 252 días por año, ¿no? Más que Ah, perdón, semana. toda la razón, toda la razón, toda la razón. Días por año, toda la razón. Ok, ok. Sí, Gracias. sí, perdón, toda la razón. Se está hablando ahí naturalmente de eso. Sí, hay un error ahí en el cálculo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, para mí sí. Súper, súper, ya. ¿Y tú también, Valentina, ahí en el chat? Sí, perfecto, perfecto. Sí, gracias por hacerme ver eso, Agatha, lo voy a cambiar ahora para que quede bien en la presentación. ¿Ya? Entonces, bueno, esa era la clase de hoy día, ¿se fijan? Por eso que yo les decía que es muy importante, ahí está mi correo por si tienen alguna duda, ¿cierto? Entonces, era muy importante entender muy bien estos indicadores. O sea, importante, mensaje de hoy día, recordar los ciclos de un proyecto, recordar los tipos de proyecto y las etapas de un proyecto. Teniendo en cuenta eso, saber que hay indicadores a corto plazo y hay indicadores a largo plazo. Y saber qué es lo que tiene cada indicador que calcular. Hay valores sociales que podemos entender, que son súper importantes que lo tengan en cuenta, y si ustedes van a considerar otros beneficios, ¿cierto? Explicar muy bien esto de los valores de entrada, los valores de salida, etcétera, etcétera, para que ustedes se expliquen muy bien en la metodología que están usando. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna otra duda, Ágata, Valentina, ahí? ¿No? Yo no tengo. Ok. ¿Tú, Valentina, vamos bien? ¿Sí? Ahí. Perfecto, claro. Súper. Bueno, esa era la clase de hoy. Si quieren ahí les dejo ya de compartir. Les voy a...
tengo que compartirle de todas maneras acá el inicio de asistencia para que ustedes también se queden. Déjenme compartirle acá. Ahí. Voy a entonces compartirle entonces. eh, Déjenme compartir aquí la pantalla nuevamente. Entonces íbamos a hacer la asistencia, que es lo que nos piden, ¿cierto? Entonces vamos a partir aquí, evaluación de proyecto, inicio de asistencia. Yo sé que solo vinieron ustedes, pero de alguna manera es lo que nos piden, ¿cierto? Que tenemos que hacer. Ahí ustedes se marcan el QR, ¿ya? De todos modos voy a dejar esta grabación para quienes no pudieron estar hoy día, para que lo puedan revisar y nos puedan seguir, ¿ya? ¿Súper? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Súper. Ya, pues, era eso un poquito la clase de hoy. Les agradezco mucho por haber participado, por haber estado atentas ahí a la presentación. Y bueno, y nos quedamos para el próximo miércoles. El próximo miércoles seguimos con clases presenciales y quienes no puedan estar, también voy a dejar un enlace online, por si alguien no puede estar. Ahí vamos a mostrar un ejemplo de un alumno que va a presentar su proyecto de título, que defendió hace poquito su proyecto y que va a presentar cómo hizo evaluación de proyecto en el caso de la electromovilidad. Así que también hay de un proyecto de electromovilidad muy interesante. Ahí les vamos a contar más detalles. Así que eso. Bueno, les dejo Muchas gracias, entonces. profe. Muchas gracias a ustedes. Que tengan una Chao. linda tarde. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao.